Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 73. Sangre en la arena, coronas sitiadas. La reunión en Nanohana no fue una reunión ordinaria. La plaza del puerto, lo que quedaba de ella, apestaba a humo, sudor, vino derramado y sangre que ya había comenzado a oscurecerse bajo el sol. Los puestos de comerciantes quemados se inclinaban como dientes rotos. Las cajas de perfume medio trituradas goteaban dulzura enfermiza en el aire, mezclándose grotescamente con el sabor de hierro de la muerte. Piratas llenaron el espacio. Cientos de ellos. Miles incluso. Algunos se sentaron en cajas saqueadas, contando monedas y gemas con dedos codiciosos. Algunos bebieron abiertamente, riéndose de las mujeres que habían perseguido, de los guardias que habían destripado, de las casas que habían incendiado. Otros afilaban cuchillas o revisaban armas de fuego, con los ojos parpadeando constantemente, midiendo a todos los demás en la multitud. Entre ellos se encontraban los piratas Muna. El propio Muna se quedó cerca de la espalda, con los brazos cruzados y la cara con cicatrices ilegibles. Había sobrevivido lo suficiente en el inframundo como para saber cuando la bravuconería era un lastre. Los piratas Carraguer no eran una coalición suelta. Eran depredadores con jerarquía, y jerarquía siempre significaba sangre. Se había montado apresuradamente una plataforma elevada a partir de tablones de barcos rotos y vagones volcados. Sobre él subió Gerard. El silencio se extendió hacia afuera como una marea. Gerard era alto y delgado, con una postura impecable incluso en medio del caos. Un abrigo largo colgaba prolijamente de sus hombros, intacto por el hollín o la ceniza. Lentes delgados y afilados descansaban sobre su nariz, reflejando la ciudad en llamas con pálidos destellos. A su lado colgaba una katana, lisa, sin decorar e inconfundiblemente bien utilizada. Se quedó allí, con las manos cruzadas a la espalda, y esperó. Los piratas se calmaron uno a uno. Cuando Gerard habló, su voz sonó sin esfuerzo. Tranquila, mesurada y lo suficientemente fría como para cortar. «Felicitaciones», dijo. «Nanohana ha caído». Estallaron algunos vítores. Gerard les permitió hacer eco durante exactamente 3 segundos antes de levantar un dedo. Volvió el silencio. «Sé lo que estás pensando», continuó. «Sobre el botín. Sobre lo que te has llevado. Sobre lo que crees que posees ahora». Un pirata cerca del frente se burló en voz alta. «¿Qué hay para distribuir? Buscadores guardianes». Varios piratas se rieron. Unos pocos gritaron acuerdo. Muna no lo hizo. Observó cómo las gafas de Gerard captaban la luz del sol. Gerard inclinó ligeramente la cabeza. «¿Tú? ¿Quiénes sois?» El pirata hinchó el pecho. «Capitán América». Una onda de confusión atravesó a la multitud. Los labios de Gerard se contrajeron, no del todo una sonrisa. «Capitán América. ¿Ese es tu nombre? ¿O eres tú América que resulta ser un capitán?» La sonrisa del hombre desapareció. «Ese es mi nombre. Dado con orgullo por mi madre. Y déjame decirte esto de antemano, no aceptaré insultos sobre mi nombre de parte de un empleado que usa abrigos». La plaza quedó en silencio absoluto. Gerard asintió lentamente. «¿Eres miembro de la flota Carraguer?» «No», dijo el Capitán América en voz alta. «Soy un pirata». Los piratas no se inclinan ante nadie. Unos piratas abrieron la boca para gritar acuerdo. Nunca tuvieron la oportunidad. Hubo un destello, tan rápido que Muna apenas registró movimiento y un sonido suave, casi gentil. «SHK». El Capitán América permaneció allí medio segundo más, con los ojos muy abiertos. Entonces su cuerpo se separó. La sangre golpeó la arena en 2 arcos separados. La mitad superior se derrumbó hacia atrás. La mitad inferior se arrugó hacia adelante. Gerard se quedó donde había estado, con la katana ya enfundada. Ni una sola gota de sangre lo manchó. Alguien amordazado. Alguien más dejó caer su botella de ron. Gerard miró a la multitud con calma. ¿Alguien más prefiere quedarse con su propia parte? Nadie habló. Incluso los piratas que habían gritado momentos antes miraban al suelo con la garganta apretada.
Gerard asintió, satisfecho. Los piratas Carraguer tomarán el 60%. El resto se dividirá entre ustedes. Hizo una pausa. ¿Objeciones? Las cabezas temblaron. Algunos demasiado rápido. Bien. El tono de Gerard se calentó exactamente por nada. Nanoana no es nuestro objetivo. Es un trampolín. Los soplos se propagan. Nuestro verdadero objetivo, dijo Gerard, agudizando la voz, es todo Arabasta. La plaza estalló. Salud. Rugidos. La ambición se derramó libremente ahora. Gerard volvió a levantar la mano, cortando el ruido. Arabasta tiene el ejército permanente más grande de Grand Line. Intentarán rodear a Nanoana. Esperarán que los marines nos corten el paso en el mar. Algunos piratas intercambiaron miradas nerviosas. No los esperamos, dijo Gerard. Nos movemos primero. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Deben proteger a los civiles. Refugiados. Ciudades. Nosotros no. Un murmullo de fea comprensión atravesó a la multitud. Nos mezclamos con ellos. Los usamos como escudos. Mientras los piratas principales de Carraguer alejan al ejército a lo largo de la costa, tú marchas hacia Lubarna. Los vítores ahora eran salvajes. Toma la capital, terminó Gerard. Y el reino cae. Muna sintió una lenta sonrisa extendida por su rostro. Esto fue mejor de lo que esperaba. Aluvarna Palacio Real. El rey Nefertari Cobra parecía un hombre cargando un país en la espalda. Su postura una vez orgullosa se hundió mientras se inclinaba sobre la mesa del mapa, con los dedos presionados contra las sienes. Círculos oscuros rodeaban sus ojos. Su barba no estaba recortada. En 3 días, realmente había envejecido 10 años. Chaka se paró frente a él, con la voz firme pero sombría. La flota principal de Carraguer está atacando asentamientos costeros. Campos de refugiados. Ciudades más pequeñas. Cobra cerró los ojos. Pel. Todavía insiste en mantener el asedio a Nanoana, respondió Chaka. Él cree que abandonarlo mostrará debilidad. Y Garam, de pie rígido a un lado, habló. Su Majestad, esto ha ido más allá del orgullo. Debemos llamar a los marines. Cobra abrió los ojos lentamente. La gente está muriendo, continuó Igaram. Todos los días. Nuestro tesoro sangra. Nuestro ejército es escaso. Chaka no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Cobra miró fijamente el mapa, en Nanoana, Aluvarna, las costas marcadas con rojo extendido. Finalmente, se enderezó. Chaka, dijo en voz baja. Toma la mitad del ejército. Enfréntate a la flota principal de Carraguer. Proteger a nuestros ciudadanos. Chaka se inclinó profundamente. De inmediato. Cobra se volvió hacia Igaram. Su voz vaciló solo ligeramente. Envía un mensaje al gobierno mundial. Por los 5 ancianos. Igaram se puso rígido. Su Majestad, diles, dijo Cobra, tragándose su orgullo, que la familia Nefertari pide ayuda. La palabra sabía ceniza. En algún lugar del desierto. Jack Sparrow avanzó penosamente, la arena crujía bajo sus botas, entrecerrando los ojos ante el horizonte. Detrás de él, Van Augur caminaba en silencio. Entre ellos, Cocodrilo caminaba rígido, vendajes oscurecidos con sangre fresca, ojos agudos a pesar del agotamiento. Jack rompió el silencio. Entonces. Aluvarna. Gran ciudad. Palacio. Probablemente buenas tabernas. Cocodrilo no respondió. Jack la miró. ¿Realmente no quieres hablar de eso, verdad? Dije que no. Augur miró el horizonte. No somos los únicos que nos dirigimos a la capital. Jack frunció el ceño. Significado. Augur asintió hacia una distante columna de humo. Jack siguió su mirada. Su expresión se puso sobria. Ah, dijo en voz baja. Eso explicaría los gritos. Mandíbula de cocodrilo apretada. Jack se ajustó el sombrero, el dolor parpadeó brevemente en su rostro antes de enmascararlo con una sonrisa. Bueno, entonces, dijo. Parece que nos hemos adentrado en algo grande. Capítulo 74. Pánico palanquín. Moon había elegido el peor lugar posible para pronunciar un discurso.
La sesión informativa ocurrió a la sombra destripada de un almacén derrumbado cerca de la parte trasera del puerto de Nanohana, donde el humo se filtraba por el techo roto como fantasmas perezosos y el aire sabía a madera quemada, perfume y las entrañas derramadas de alguien. Sus hombres descansaban en un semicírculo suelto. Algunas cuchillas afiladoras, algunos rifles de limpieza, la mayoría contando lo que habían logrado robar antes de que la regla de distribución de Gerard se estableciera como una bota en el cuello de todos. Pintel y Ragetti no estaban descansando, estaban encadenados. Gruesas esposas de hierro les mordían las muñecas, unidas por una cadena corta que les daba la holgura suficiente para sentirse incómodas y no lo suficiente como para ser útiles. Un arma, la pistola de Varo, les apuntaba con el tipo de dedicación aburrida reservada para las personas que habían hecho este trabajo demasiadas veces y aún lo disfrutaban. Muna se paró en una caja, luciendo como una maestra bajita que accidentalmente había entrado en un aula llena de idiotas armados. Se aclaró la garganta. Muy bien. Escuchen. Algunas cabezas giraron. La mayoría no. El ojo de Muna se crispó. Él levantó la voz. Escuchen. 1. Eso los atrapó. Principalmente porque sonaba como el comienzo de problemas, y los piratas prestaban atención a los problemas. Nos mudamos esta noche, dijo Muna, paseando por la caja. Rompemos la línea de asedio que se forma fuera de Nanohana y avanzamos hacia Lubarna. Somos uno de los primeros grupos en salir. No esperamos a ser encerrados. No esperamos morir de hambre. No esperamos a que el rey se despierte y se ponga valiente. Alguien se rió entre dientes. Muna lo ignoró. Señaló hacia el horizonte humeante, donde la ciudad todavía ardía en los bolsillos. El plan de Gerard es simple. Golpeamos rápido, golpeamos desordenado, seguimos moviéndonos. Cualquiera que nos frene se convierte en un recuerdo. Ante la mención de Gerard, los hombres se pusieron sobrios. Incluso los que habían estado presumiendo antes cambiaron de peso. A nadie le gustaba pensar en una cuchilla tan limpia que ni siquiera parecía real. Muna continuó. ¿Viste lo que hizo? Un idiota bocón habla de guardianes de buscadores y Muna chasqueó los dedos. 2 piezas. Un pirata murmuró. Capitán América. Otro resopló. Sin embargo, tenía una buena retaguardia. Los ojos del pirata se abrieron, halló que de alguien se rió. Murió rápidamente cuando Muna brilló. Pintel, que había estado de pie con los hombros encorvados como si las cadenas lo tiraran hacia abajo, se inclinó hacia Ragetti y susurró. Tengo un mal presentimiento. Ragetti no lo escuchó como un susurro. La boca de Pintel estaba lo suficientemente cerca como para que las palabras llegaran como una bocanada de aliento húmedo al oído de Ragetti, aire frío en humo caliente. Ragetti se estremeció violentamente. ¿Qué demonios te pasa? Él siseó. ¿Estás tratando de congelar mi cerebro? Pintel frunció el ceño. Estoy intentando que... Susurrar dulces naderías. Ragetti se quebró. ¿Por qué tus dulces naderías huelen a sentina de barco? El rostro de Pintel se oscureció. Al menos tengo todos mis dientes. La expresión de Ragetti se agudizó al instante. Di eso de nuevo. Pintel abrió la boca. Varo estrelló la culata de su rifle contra el cráneo de Pintel. Los ojos de Pintel rodaron. Hizo un sonido como un burro moribundo y se arrugó hasta la mitad antes de que la cadena tirara del brazo de Ragetti y evitara que colapsara por completo. Ragetti se tambaleó, se atrapó y miró a Varo con pura traición. Varo ni siquiera parecía arrepentido. Cállate, dijo rotundamente. O te haré callar. Ragetti se frotó el brazo donde la cadena lo había sacudido. Él está callado ahora. Felicitaciones. Muna se había dado cuenta. Por supuesto que Muna se dio cuenta. Los señaló como un maestro al ver a 2 estudiantes susurrando en la última fila. Y estos 2, dijo Muna, con la voz pesada de agotamiento. Son nuestros esclavos especiales. Pintel sacudió la cabeza rápidamente, con los ojos llorosos por el golpe en la cabeza. No fui yo. Muna miró fijamente. Pintel señaló a Ragetti. Fue él. Ragetti forjó la sonrisa más educada y dentuda que pudo manejar. Parecía una amenaza usando modales. Capitán Muna, señor. Placer.
Estamos retenidos contra nuestra voluntad, y me gustaría presentar una queja. El dedo de Muna se movió hacia el gatillo de su pistola. La sonrisa de Raggedy se endureció. Muna disparó un tiro al aire. La grieta resonó a través del puerto en ruinas. Los pájaros explotaron desde los tejados. Saltaron unos piratas. Pintel gritó como si le hubieran disparado en el alma. Basta, dijo Muna, con la voz tranquila ahora de una manera que empeoró las cosas. Ustedes dos quieren discutir, háganlo después de sobrevivir al desierto. Preferiblemente lejos de mí. Saltó de la caja y se acercó, deteniéndose justo fuera del alcance de la mano con púas de Pintel y del rango de puñetazos de Raggedy. Muna los miró de arriba a abajo con el cansancio de un hombre al darse cuenta de que había adoptado dos perros callejeros violentos. Si no fuera por tu fuerza, dijo Muna, ya estarías dispuesto. Pintel tragó saliva. La boca de Raggedy se abrió, luego se cerró. Fue lo más cerca que estuvo Raggedy del silencio por elección propia. Muna continuó. Demuestra ser útil durante el avance, y tal vez solo tal vez Maeve dejó colgar las palabras, disfrutando del poder de ser quien sostiene el tal vez. Consideraré dejarte unirte. Los ojos de Pintel se iluminaron al instante. Raggedy entrecerró los ojos. ¿Unirse como qué? ¿Mascotas? Se levantó el rifle de Barro. Raggedy levantó ambas manos. Bromeando. Solo bromeaba. Muna suspiró como si sus pulmones estuvieran hechos de arena. Muy bien. Todos descansan. Come. Bebe. Afila. Si tu espada no está afilada, Gerard usará tu espina dorsal como piedra de afilar. Algunas risas nerviosas. Muna se alejó, ya lamentando estar a cargo. Pintel se inclinó de nuevo hacia Raggedy, esta vez más despacio. Raggedy se apartó. No respires sobre mí. Pintel susurró de todos modos. Ese hombre, Gerard, va a hacer que nos maten. Raggedy miró fijamente al cielo lleno de humo. Ya íbamos a morir. Simplemente no sabíamos el horario. Barro les dio un codazo con su pistola. Muévete. Pintel murmuró. Si alguna vez salgo de las cadenas, te frenaré la boca. Barro sonrió. Si alguna vez sales de las cadenas, te volveré a poner en ellas. Raggedy suspiró. Extraño ahogarme. Capítulo 75. Pánico Palanquín, parte 2. Se mudaban de noche. La tripulación de Muna estuvo entre los primeros grupos que Gerard envió, porque Muna se había ofrecido como voluntario de la misma manera que un hombre se ofrece como voluntario cuando sabe que declinar significa muerte. El aire del desierto se enfrió, pero no lo suficiente como para estar cómodo. Los fuegos de Nanoana brillaban detrás de ellos como un sol moribundo, y delante las dunas se elevaban en ondas ondulantes que prometían agotamiento. Y en el centro de esta columna de marcha, como un rey demasiado importante para usar sus piernas, estaba el palanquín de Muna. Lo llevaban Pintel y Raggedy. Porque por supuesto que lo fue. El palanquín parecía robado de la caravana de un noble. Armazón de madera, toldo de tela, pequeños adornos de latón que tintineaban a cada paso. Debería haber sido elegante. En cambio, se balanceaba como un camello borracho, porque Pintel y Raggedy lo arrastraban con la coordinación de dos hombres que habían aprendido a trabajar en equipo golpeándose entre sí. Muna se sentó adentro con su rifle en el regazo, esforzándose mucho por parecer un señor de la guerra y no un hombre transportado por dos idiotas encadenados. Cada pocos minutos asomaba la cabeza. «Cuida tus pasos», le espetó Muna. «Está lleno de baches». La mandíbula de Pintel apretó. «Sí, señor». Raggedy sonrió dulcemente. «Intentaremos no derramarlo, señor». Muna entrecerró los ojos. Eso sonó como una amenaza. «Es respeto», dijo rápidamente Raggedy. «Respeto pirata». Muna volvió a meterse dentro. Pintel murmuró, en voz baja. «Si dice lleno de baches una vez más, lo haré lleno de baches». Raggedy murmuró. «Si lo haces lleno de baches, Barro te hará morir». Pintel refunfuñó algo obsceno. Marcharon. Botas raspadas de arena. Los piratas susurraron. En algún lugar de la columna, alguien comenzó a tararear una melodía que sonaba como si perteneciera a una taberna, no a un asedio. Entonces llegó el grito. «¡Guardias!». Pintel y Raggedy se congelaron. El palanquín se inclinó. La cabeza de Muna se asomó. «¿Qué?».
Pintel y Raggedy soltaron el palanquín por instinto. Muna golpeó el suelo con un ruido sordo y desató una maldición que sonaba como si hubiera sido hecha a mano personalmente. Tuyo, la voz de Muna se elevó. ¿Qué dije sobre? Una lanza salió de la oscuridad y se estrelló contra la arena donde la cabeza de Muna había estado un latido del corazón antes. Los ojos de Muna se abrieron en círculos perfectos. Gritó, volvió a meter la cabeza dentro del palanquín y cerró de golpe la pequeña solapa de tela como si fuera una puerta contra la muerte. Afuera, estalló el caos. El desierto se movió. Lo que Pintel había supuesto eran dunas bajas y sombras inofensivas eran hombres guardias enterrados en la arena, capas y bufandas enmascarándolos. Surgieron como espíritus enojados e inmediatamente se estrellaron contra la columna pirata con lanzas, espadas curvas y furia disciplinada. Gritaron los piratas. Los disparos estallaron. Alguien gritó emboscada. Como si eso no fuera obvio por las lanzas. Varo levantó su rifle y disparó, dejando caer un guardia a media estocada. Otro guardia intentó apuñalar a Varo, y Varo se agachó, rodó y volvió a disparar. Pintel tiró de su cadena, arrastrando a Raggedy con él mientras luchaban por mantener el equilibrio. Raggedy gritó. ¿Por qué seguimos siendo emboscados cuando somos nosotros quienes emboscamos a la gente? Pintel no respondió porque estaba ocupado balanceando su púa hacia el guardia más cercano. El guardia bloqueó con una espada, sonando el acero. La púa de Pintel se deslizó por la hoja y se estrelló contra la muñeca del guardia. El guardia huyó. Raggedy golpeó al guardia en las costillas con tanta fuerza que el guardia se dobló. Entonces Raggedy se estremeció, porque la cadena tiró de nuevo. Pintel se había movido. Deja de arrastrarme como si fuera equipaje. Gritó Raggedy. Pintel se abalanzó sobre otro guardia. Entonces deja de ser pesado. ¿Pesado? Raggedy parecía ofendido. Tú eres el único construido como un barril. Una lanza vino por la cabeza de Raggedy. Raggedy se agachó y golpeó el eje de la lanza, rompiéndolo. Él sonrió. Eso es lo que obtienes. Pintel usó su poder de fruta del diablo, ralentizando a un guardia de carga. El cuerpo del guardia se movió como si estuviera atrapado en almíbar, avanzando lentamente agonizantemente. Pintel sonrió. Mírate. Como el pensamiento de Raggedy. Los ojos del guardia ralentizado se abrieron con rabia indefensa. Un pirata detrás de ellos disparó y el guardia ralentizado se sacudió, una bala le alcanzó en el hombro. El guardia cayó. La sonrisa de Pintel desapareció. Oye, mira por dónde disparas, el pirata se encogió de hombros. Él era lento. Pintel maldito. Eso es lo mío. Desde el interior del palanquín, Muna gritó, amortiguada, ¿me están defendiendo o discutiendo? Raggedy miró el palanquín. Estamos multitarea. Otra lanza golpeó el marco del palanquín, alojándose exactamente donde se suponía que estaba la entrepierna de Muma medio segundo antes. Incluso había rasgado la tela, evitando por poco la piel. El corazón de Muma se podía escuchar a kilómetros de distancia. Esos malditos bastardos. Tratando de evitar que tenga hijos. Les mostraré. Volvió a asomar la cabeza, apuntando con el rifle. Él disparó una vez. El disparo golpeó la bufanda de un guardia, rasgando la tela y sin causar daños reales. Muna gritó, se agachó y luego volvió a asomarse, justo cuando una lanza pasó rozando su nariz. Tal vez estoy bien estando soltera y sin hijos. Los ojos de Muna se cruzaron brevemente. Se retiró completamente adentro. Entonces una voz desde adentro, furiosa y aguda, gritó, «Sácame de aquí». Pintel y Raggedy se miraron. Pintel dijo, «Podríamos dejarlo». Raggedy asintió. «Absolutamente podríamos». Pintel miró hacia las dunas. «Podríamos correr». Los ojos de Raggedy brillaron. «Absolutamente deberíamos». Dieron un paso, solo para que un pirata tropezara en su camino, sangrando y balanceándose salvajemente. Pintel tuvo que golpear al pirata a un lado solo para evitar ser apuñalado por accidente. Entonces un guardia cargó directamente contra Raggedy. Raggedy lanzó un puñetazo, pero el guardia se agachó y golpeó la culata de su lanza contra el pecho de Raggedy. Raggedy retrocedió tambaleándose. Pintel agarró el cuello de Raggedy y lo tiró hacia arriba. «Concéntrate». Raggedy tosió. «Estoy concentrado».
Estoy concentrado en ir. Dentro del palanquín, Muna rugió. Si me abandonas, te mataré yo misma. El rostro de Pintel se tensó. Él también lo haría. Rajeti gimió. Odio las decisiones responsables. Los disparos estallaron de nuevo. La arena se levantó a su alrededor. Piratas y guardias enredados por todas partes, figuras colapsando, levantándose, gritando, maldiciendo. Pintel miró el palanquín. Rajeti miró el palanquín. Ambos suspiraron el mismo suspiro. Agarraron los palos del palanquín. Levanta. Pintel ladró. Rajeti levantado. Si se me caen los brazos, te los estoy dando de comer. Corrieron. El palanquín se sacudió, se balanceó violentamente, casi se volteó. Muna gritó desde adentro. Directo. Recto. Pintel respondió gritando. Lo estoy intentando. Rajeti gritó. Tú eres quien lo está torciendo. Corrieron a través del caos, rociando arena detrás de sus pies. Un guardia se abalanzó sobre ellos, con la lanza apuntando a las costillas de Pintel. Pintel frenó al guardia a mitad del ataque, la lanza se arrastró inútilmente hacia adelante. Rajeti golpeó la mandíbula del guardia. La cabeza del guardia se ladeó como un juguete. Siguieron moviéndose. Detrás de ellos, Varo los vio escapar con el palanquín de Muna. Varo dudó. Miró hacia atrás a la pelea. Sus camaradas ensarzados en una lucha violenta, los guardias presionando con fuerza. Luego miró en la dirección en la que Muna huía. Varo lo juró. A la mierda. Se dio la vuelta y corrió tras su capitán. Y la noche se los tragó. 4 tontos, un palanquín y un rastro de caos que se arrastraba detrás como una capa rasgada. Capítulo 76. Barriles, arena y muy mala impresión. El desierto se adelgazó a medida que se acercaban a Luvarna. La arena dio paso a caminos de tierra y piedra abarrotados, que llevaban las marcas de patrullas constantes, especialmente en los últimos tiempos tensos. Las torres se elevaban por delante, pálidas y blanqueadas por el sol, las pancartas se rompían perezosamente con el calor. Los guardias se movían en líneas disciplinadas a lo largo de las paredes, lanzas atrapando la luz. Jack se agachó detrás de un edificio bajo con Augur y Cocodrilo, entrecerrando los ojos ante las puertas. Fuertemente custodiado, observó, como si narrara una historia. Augur se ajustó la correa de su rifle y escaneó las paredes. Patrullas rotativas. 2 turnos superpuestos cerca de la puerta oeste. Ballesteros en los parapetos. Si nos apresuramos, causaremos conmoción, y tal vez incluso nos atrapen, ya que aparte del francotirador, ni tú ni yo estamos en condiciones de pelear. Cocodrilo cortado de plano. Ella miró a Jack. Si sugieres luchar contra los guardias, yo mismo te mataré primero. Jack levantó las manos. Simplemente estaba pensando en voz alta. La expresión de Augur se oscureció ligeramente. ¿Y si estás pensando en animar a la gente, revolución? Jack se iluminó. Iba a decir, no, dijo Augur bruscamente. Su rostro se oscureció como recordando un oscuro pasado. Cocodrilo se dio cuenta. Sus ojos se movieron entre ellos, agudizando la curiosidad. Jack frunció el ceño. Correcto. Nada de revoluciones. Tema delicado. Se callaron de nuevo. La mirada de Jack se dirigió a un grupo de barriles de suministros apilados cerca de la puerta exterior, estampados con marcas reales. Inclinó la cabeza. Lentamente, una sonrisa se deslizó por su rostro. Caballero. Señora, dijo. Tengo una idea. Cocodrilo cerró los ojos. Ya lo odio. 10 minutos después, 3 barriles comenzaron a moverse hacia la puerta. Se movían torpemente, deteniéndose cada vez que un guardia miraba en su dirección, y luego reanudando en breves y bruscos movimientos. Un barril se tambaleó más que los otros. Otro chocó contra un carro y murmuró algo claramente humano. Un guardia entrecerró los ojos. Se acabaron de mover. Su compañero se encogió de hombros. Viento. Los barriles se congelaron. Pasó un segundo tenso. Luego, lentamente, continuaron rodando. Dentro del barril más grande, ya que estaba encorvado, con las rodillas metidas en el pecho y el sombrero aplastado contra la cara. Trató de no respirar demasiado fuerte. En el barril a su lado, Crocodile estaba teniendo el peor día de su vida.
Si esto me rompe la columna vertebral, siseó en voz baja, te enterraré vivo. Jack le susurró. Técnicamente, ya controlas la arena. Cállate. Augur, en el tercer barril, estaba mucho mejor. Se había posicionado de manera eficiente, con el rifle averiado y atado, respirando estable. Aún así, el calor era insoportable, y cuando un guardia se detuvo directamente a su lado, sintió que el sudor corría por su cuello. El guardia golpeó el cañón con la culata de su lanza. Augur dejó de respirar. Huele a grano, dijo el guardia. Otro guardia asintió. Ovino. El barril que contenía a Jack dejó escapar un golpe muy débil cuando el barril de cocodrilo chocó contra él. Jack hizo una mueca de dolor. Muévete, ladró un capitán desde la puerta. Tenemos suficiente de qué preocuparnos. Los guardias siguieron adelante. Momentos después, los barriles cruzaron el umbral. Dentro de la ciudad, Augur hizo rodar su barril a la sombra de un callejón estrecho y lo volcó con cuidado. Se resbaló, se enderezó el abrigo y respiró hondo, luego se congeló de inmediato. La calle detrás de él estaba vacía. No Jack. Sin cocodrilo. Nada de barriles. La mandíbula de Augur se tensó. Capitán, murmuró. Jack y Crocodile se habían perdido el callejón por completo. Sus barriles habían rodado directamente hacia una calle más ancha, llena de tiendas y peatones. La gente se detuvo. Miré fijamente. Susurró. ¿Son esos barriles? ¿Por qué se están moviendo? Jack se congeló. El cañón de cocodrilo chocó de nuevo con el suyo. Cuidado, espetó ella. No puedo ver. Jack susurró. Dos guardias se acercaron, Spears bajó. Uno de ellos pinchó el barril de Jack. Jack contuvo la respiración. El guardia lo pinchó de nuevo. Más fuerte. Jack gritó. Silencio. Lentamente, los guardias volcaron el cañón. Jack se desplomó, aterrizando boca arriba, con el sombrero torcido. Levantó la vista hacia un círculo de rostros. Guardias con lanzas, ciudadanos jadeando, niños señalando. Hola. Jack trató de ser jovial. El barril de cocodrilo fue tirado a continuación. Ella salió, maldiciendo brutalmente, arena derramándose de su manga. Ella le disparó a Jack una mirada que prometía violencia futura. Sonó una voz. Piratas. La calle estalló en caos. La gente gritaba y se dispersaba. Los guardias avanzaron. Jack se puso de pie de un salto y salió corriendo, agarrando la muñeca de Crocodile y arrastrándola. Esto es culpa tuya. Ella gritó. Aceptaste el barril. Él devolvió el disparo. Atravesaron callejones y mercados, derribando puestos, saltando carros. Los guardias corrieron tras ellos, gritando órdenes. Jack zigzagueó salvajemente, casi chocando con un puesto de frutas, luego saltó sobre él, con manzanas volando. Cocodrilo se soltó y desapareció en un remolino de arena en la esquina. Jack patinó hasta detenerse. ¡Oye! Demasiado tarde. Augur apareció desde las sombras de un callejón lateral, con el rifle en alto. Cocodrilo se volvió a formar a su lado, respirando con dificultad. Tú, dijo Augur. Ella sonrió. Yo. Miraron por la calle para ver a Jack corriendo, agitando los brazos, gritando algo ininteligible mientras media ciudad lo perseguía. La sonrisa de Cocodrilo se ensanchó. Parece que su capitán tiene problemas. Ella se volvió. Arena levantada alrededor de sus pies. Augur dio un paso adelante. Espera. Ella hizo una pausa, el tiempo suficiente para mirar hacia atrás. Buena suerte, dijo dulcemente, y se disolvió. Augur extendió la mano, con los dedos cerrados sobre nada más que granos a la deriva. Maldita sea. Jack finalmente dejó de correr cuando sus pulmones amenazaron con amotinarse. Giró, desenvainando la espada, apuntando salvajemente a los guardias que se acercaban. Bien. Eso es suficiente. Más cerca y algo crujió contra la nuca. Jack cayó como un saco de harina. Los guardias miraron fijamente mientras un hombre bajaba una botella de ron rota, temblando de manos. Yo solo estaba cumpliendo con mi deber. Ataron a Jack rápidamente, aliviados. Llévalo al palacio, ordenó un oficial. El rey decidirá. Horas más tarde, Cobra Real escuchó el informe con una expresión cansada. ¿Un pirata? Él preguntó. Sí, su majestad. Capturado dentro de la ciudad.
Cobra cerró los ojos. Mazmorra. Interrogarlo más tarde. Capítulo 77. El pirata equivocado. Jack volvió en sí con un dolor que le resultaba familiar, agudo detrás de los ojos, sordo en la parte posterior del cráneo, como si alguien hubiera usado su cabeza como campana de taberna. Parpadeó 1, 2 veces, esperando sol. Esperando arena. Esperando el ridículo resplandor de las calles de Alubarna. En cambio, estaba piedra. Un techo tan bajo y áspero que podía ver las costuras donde se juntaban los bloques. La humedad oscureció las esquinas. El aire olía a hierro viejo, sudor viciado y humo de antorcha, como la perla negra. Jack levantó la cabeza e inmediatamente se arrepintió. Gimió, se empujó sobre un codo y el frío le atravesó la palma de la mano hasta los huesos. El suelo no estaba simplemente frío. Se ofendió ante la idea de calidez. Su primer instinto fue revisarse el pecho, sin abrigo. Su segundo instinto fue revisarse la cadera, sin espada. Su tercer instinto era alcanzar el borde que se suponía que haría que cualquier situación pareciera al menos manejable. Sin sombrero. Bueno, murmuró con voz ronca. Eso es descortés. Se obligó a ponerse de pie y arrastró el último pie hasta los barrotes. El hierro era grueso, viejo y sinuoso, como si alguien hubiera construido las barras como rencor. Envolvió sus dedos alrededor de todos modos, inclinándose hacia adelante para mirar hacia afuera. Un largo pasillo se extendía en ambos sentidos, pero principalmente en uno, porque la oscuridad se tragaba todo más allá de las antorchas más cercanas. 2 llamas parpadeaban en apliques a intervalos, la luz temblaba y arrojaba sombras que se movían como hombres nerviosos. El pasillo estaba vacío. Nada de risas. No hay prisioneros gritando. Nada de ratas. ¿Qué prisión podrida no tenía ratas? Solo el lento goteo de agua en algún lugar a lo lejos y el tenue crujido de la torchwood. Jack se aclaró la garganta y levantó la voz. Hola. Guardias. Rey. Ciudadano preocupado por un malentendido. ¿Alguien en absoluto? Sus palabras rebotaron y murieron. Luego, muy abajo en el pasillo, una tenue piedra raspadora de botas de cambio. La silueta de un guardia se deslizó hacia el borde de la luz de las antorchas, hizo una pausa y volvió la cabeza como si confirmara algo. Jack levantó la mano en lo que esperaba que fuera un gesto amistoso y no una confesión. Ah. Encantador. Buenos días. Me gustaría presentar una queja. El guardia lo miró fijamente, con una expresión ilegible desde esta distancia, y luego corrió abruptamente hacia el otro lado. Jack lo vio desaparecer. Un aliento lento y cansado escapó de la boca de Jack. Dejó que su frente tocara la barra, sintiendo que el frío presionaba su piel. Bien, le dijo al calabozo vacío. Huye. Eso es muy maduro. Arrastró los pies hacia atrás, se sentó y luego se recostó boca arriba sobre la piedra como si desafiara al suelo a enfriarse. Sonó su cabeza. Su garganta estaba reseca. Y su brazo derecho, le dolía de esa manera particular que le había dolido desde Qinghao. Jack miró fijamente al techo. El tiempo se estiró. En su mente, comenzó a formarse una narrativa melodramática. Los piratas del Caribe zarpaban sin él, Pintel aplaudía por ser capitán ahora, Raggedy estaba de acuerdo porque era más fácil que pensar, Hibbs suspiraba y bebía hasta morir prematuramente. Jack cerró los ojos. Pintel, murmuró. Si me has dejado en un calabozo, volveré como un fantasma y perseguiré tu cocina. En realidad, habían pasado solo unos minutos. Volvió el sonido de pasos, esta vez varios pares, medidos y confiados. Las antorchas se encendieron a medida que el pasillo se iluminaba con su acercamiento. Jack se incorporó de inmediato, enderezando la columna vertebral. 2 guardias se detuvieron frente a su celda. Las llaves de hierro tintinearon. La puerta se abrió gimiendo. Entraron con lanzas inclinadas hacia su pecho. Jack levantó ambas manos lentamente. Paz. Cortesía. Discusión civilizada. Estoy desarmado, sin armadura y francamente ofendido. Un guardia escupió una maldición en el dialecto local, el tono inconfundible incluso si Jack no entendía cada palabra. El otro se burló, mirando a Jack como si fuera un pedazo de basura que se había arrastrado en la marea. Jack sonrió, educado hasta el punto de la provocación. Ahora, así no es como se da la bienvenida a un invitado.
El guardia respondió clavando la punta de la lanza hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que Jack sintiera el frío beso de hierro contra su piel. La sonrisa de Jack se desvaneció una fracción. Correcto. Estamos haciendo este tipo de conversación. Entró una tercera figura, más baja de lo que esperaba, vestida con los colores oficiales, erguida con la rígida disciplina de un hombre que se había pasado la vida dando órdenes. Igaram de Arabasta. 17 años antes de lo que la historia recordaría más tarde, el hombre todavía tenía los hombros anchos, la cara sin suavizar por la edad. Su cabello era grueso, oscuro y alejado de su frente con un estilo controlado, que sugería que no podía tolerar el desorden. Sus ojos eran agudos y se movían constantemente, contando amenazas salidas, ángulos. Detrás de él venía un hombre mayor con atuendo real. Cobra real. Incluso ahora, tenía el inconfundible porte de un monarca, alto y orgulloso de postura, pero el estrés se había grabado en él. Líneas profundas enmarcaban su boca. Sus ojos parecían haber dejado de dormir hace días, y simplemente olvidaron cómo empezar de nuevo. Su túnica colgaba perfectamente, pero la perfección se sentía como armadura en lugar de comodidad. Se movió como alguien que lleva el peso de un reino y lo encuentra cada hora más pesado. La mirada de Cobra se posó en Jack y no se ablandó. Jack se puso de pie lentamente, con cuidado de no hacer temblar las lanzas. Su Majestad, dijo, inclinándose lo suficiente como para ser reconocible como respeto mientras preservaba su dignidad. Me disculpo por cualquier misunder malentendido. Estoy seguro de que todo esto es cuestión de nombre, interrumpió Igaram, con la voz entrecortada. Jack parpadeó. Capitán. Una lanza presionó más cerca. Jack suspiró. Capitán Jack Sparrow. Los ojos de Cobra se entrecerraron aún más ante el nombre, como si confirmara algo que ya odiaba. Igaram se acercó, estudiando el rostro de Jack con la calma de un evaluador. ¿Dónde están el resto de ustedes? Jack se señaló a sí mismo, con las palmas hacia arriba confundido. Resto de mí. Estoy todo aquí, amigo. A menos que quieras decir, miró hacia abajo a su abrigo perdido. Bueno, algunos de mí parecen haber sido confiscados. Las puntas de lanza le pincharon la piel de nuevo, con más fuerza. Jack dejó de hablar. La expresión de Igaram no cambió. Entraste en Alubarna. Más allá de la puerta. Guardias pasados. Patrullas pasadas. Solo. ¿Quién era la mujer que estaba contigo? Jack se encogió de hombros lo mejor que pudo con lanzas a las costillas. Se suponía que la mujer debía estar conmigo, brevemente. Había barriles involucrados. No fue mi estrategia más orgullosa. La mandíbula de Cobra se tensó. Comentarios. Los ojos de Igaram se agudizaron, como si Jack acabara de confirmar una ruta de infiltración. ¿Y tus hombres? ¿Tu flota? ¿Dónde están posicionados? Jack frunció el ceño. Flota. La hostilidad de los guardias se agudizó. La mirada de Cobra ardía más. Jack habló con cuidado ahora. Tengo a un barco. Un barco. Y no sé dónde está en este momento. Mi tripulación es ocasional y ocasionalmente poco confiable. Uno de ellos probablemente esté dormido en alguna parte. Otro es probable que esté leyendo. Otra es suficiente, espetó Cobra. Se adelantó bruscamente y agarró a Jack por el cuello con una mano, arrastrándolo hacia arriba para que sus dedos apenas mantuvieran contacto con el suelo. El aliento de Jack se detuvo. Las puntas de lanza se apretaron a su alrededor como una jaula. La voz de Cobra bajó, áspera con furia contenida. ¿Por qué apuntaste a mi reino? Jack miró fijamente a Cobra a los ojos y, por primera vez desde que se despertó, entendió algo esencial. No lo estaban interrogando por allanamiento. Pensaron que era parte de la invasión. La mente de Jack se aceleró. Guardias de Alubarna. Pánico. La persecución. La ciudad al límite. Algo grande había sucedido mientras él estaba en la arena. Eligió la verdad que tenía sentido para él. No apunté a tu reino, dijo Jack, tenso pero honesto. Yo estaba hizo una pausa, luego decidió no mencionar brújula, destino mujeres que se convirtieron en arena. Buscando una manera de fortalecerse. La cara de Cobra se retorció como si Jack acabara de confesar haber envenenado a Wells. Más fuerte, repitió Cobra, un sonido amargo.
Jack intentó salvar el momento. Como espadachín. Hay un problema médico. Mi brazo, Cobra lo tiró al suelo. Jack golpeó la piedra con fuerza, y el aliento le explotó por los pulmones. El dolor estalló en su brazo ya dolorido y devolvió un grito que habría complacido a las personas equivocadas. Rodó de costado, tosiendo. Hospitalario, gruñó. Muy hospitalario. Cobra se inclinó, con los ojos fríos. Hablarás más tarde. Después de que aprendas lo que se siente llevar la guerra a mi gente. Se enderezó y se dio la vuelta. Hazle sentir dolor, ordenó Cobra. Y Garam vaciló una fracción. Su Alteza High Cobra no miró hacia atrás. Si él es lo que creo que es, no se romperá fácilmente. Comience de todos modos. Se fueron. Cobra primero, Rogue susurrando a través de Stone, y Garam siguiendo con la postura de un hombre que quería discutir pero que no podía permitirse. La luz de las antorchas cambió a su paso, y luego el pasillo volvió a atenuarse. Los dos guardias se quedaron. Miraban a Jack como niños a los que se les había dado permiso. Jack se empujó sobre un codo, respirando con cuidado. Su lengua estaba seca. Su boca sabía sangre y polvo. Les ofreció una sonrisa débil, probando la cortesía como la última moneda en el bolsillo de un pobre. Caballeros, dijo. Quizás podamos. Un guardia se acercó, Green Sharp. Mi hermano fue enviado a luchar contra los piratas Carragher, dijo. Jack parpadeó. Carragher. Ese nombre no significaba nada para él, lo que inmediatamente fue un problema. Jack eligió una respuesta segura. Entonces debes sentirte orgulloso, dijo con cautela. La sonrisa del guardia desapareció. Él fue asesinado. La garganta de Jack se tensó. El aire en la celda se volvió más pesado. Bajó la mirada. Entonces sorry, lo siento. El guardia lo miró fijamente como si disculparse fuera un insulto. Marineford. El Dendenmusi en el escritorio del almirante de la flota crujió con la voz impaciente del poder más elevado. Sengoku escuchó, expresión tensa. Cuando terminó el mensaje, se quedó quieto un momento, con los dedos presionándose la frente. Arabasta. Un reino alineado con el gobierno mundial. Y una flota pirata lo suficientemente audaz como para tratar de tomarla. Exhaló lentamente por la nariz. Ese maldito Jamie Carragher, murmuró. El nombre había estado en sesiones informativas. Un pirata que se había adentrado demasiado en el nuevo mundo, se enfrentó a algo que debería haberlo matado y aún así se escapó. Cualquiera que sobreviviera a la ira de Kaido y luego eligiera causar problemas en el paraíso era un genio o un lunático. Sengoku asumió lo peor. Ambos. Se levantó, con la capa sentándose a su alrededor como una carga. No podían permitir que Arabasta cayera. No políticamente, simbólicamente, y especialmente no mientras el mundo se balanceaba al borde de la gran era pirata. Caminó hacia una mesa de mapas, con los ojos entrecerrados mientras trazaba las rutas marítimas. Necesitan ayuda, dijo a los oficiales que esperaban en la habitación. Rápido. Uno de ellos preguntó, ¿a quién deberíamos enviar, señor? La mirada de Sengoku se fijó en un nombre que aún no había dicho en voz alta. El único que pudo llegar a tiempo. Su mandíbula se tensó. Prepara la orden, dijo simplemente. Llámalo. De vuelta en la mazmorra, Jack tragó saliva contra su garganta seca y observó cómo volvían las sonrisas de los guardias, ahora más anchas, más feas. Trató de ponerse de pie, con los hombros cuadrados incluso mientras le palpitaba el brazo. Bien, murmuró Jack. Así que va a ser uno de esos días. Capítulo 78. Diplomacia de los vasos. Jack Sparrow lo comprobó 2 veces. Luego lo comprobó por tercera vez, porque la experiencia le había enseñado que el universo disfrutaba avergonzándolo precisamente cuando se confiaba. Los 2 guardias yacían exactamente donde habían caído, tirados en el suelo de piedra, con la boca abierta, uno roncando lo suficientemente suave como para que resonara por el pasillo. Sus lanzas fueron abandonadas en ángulos incómodos, una encajada debajo de un banco y la otra apoyada contra la pared. Solo estaban durmiendo. Definitivamente durmiendo. Jack se asomó a la puerta de la celda, entrecerró los ojos y luego empujó a uno con el pie descalzo. Sin respuesta. Se enderezó, frunció el ceño. Murmuró. Eso funcionó mejor de lo esperado.
No se detuvo en por qué funcionó. La experiencia también le había enseñado que hacer demasiadas preguntas alteraba cualquier extraña suerte que lo siguiera. En cambio, pasó por encima de los guardias, con cuidado de no dejar que las rejas tintinearan, y comenzó a trotar por el camino de piedra oscura. Cada pocos pasos hacía una pausa, escuchando. Nada. Sin gritos. Sin botas. Sin alarmas. O los guardias del palacio de Alubarna eran terriblemente incompetentes o algo mucho peor estaba sucediendo en otro lugar. Jack prefirió la primera opción. Dobló una esquina y casi se dirige directamente a una pesada puerta de madera. Se congeló, se presionó contra la pared, luego extendió lentamente la mano y la abrió con facilidad. La habitación de más allá estaba vacía. La luz cálida se derramaba desde las ventanas altas, iluminando los pisos pulidos y las paredes decoradas con tapices estampados. El aire olía débilmente a incienso y algo floral. Definitivamente no es lo que esperarías ver una vez que salgas de una mazmorra. Jack entró, descalzo sobre mármol, y miró a su alrededor maravillado. Bueno, susurró, impresionado a pesar de sí mismo, este es un paso adelante. Una mesa estaba en el centro de la habitación. Sobre él descansaba un jarrón, alto, delgado, de porcelana, pintado con filigrana de oro y motivos desérticos. Parecía caro. Muy caro. Jack se acercó a él como un depredador acechando a su presa. Miró a la izquierda. Correcto. Detrás de él. Nadie. Levantó el jarrón, pesándolo en sus manos. Tú, dijo en voz baja, vienes conmigo. El atractivo de las cosas finas era simplemente demasiado grande. Se lo metió debajo del brazo y se dio la vuelta, y casi choca con una criada. Ella se congeló. Jack se congeló. Se miraron el uno al otro. Jack sonrió, cálido y encantador, y levantó su mano libre en un saludo cortés. Tarde. Los ojos de la doncella viajaron desde sus pies descalzos, hasta su ropa de prisión, hasta el jarrón en sus brazos. Su boca se abrió. La sonrisa de Jack se endureció. Ahora, no, ladrón. Ella se dio la vuelta y salió corriendo, con la falda volando, el grito resonando por el pasillo. Jack permaneció allí durante medio segundo, luego suspiró. Pero yo soy un pirata, giró y corrió. El palacio estalló. Pasos tronaron desde todas direcciones. Los gritos resonaron en la piedra. En algún lugar, sonó una bocina. Jack corrió por el pasillo agarrando el jarrón como un niño precioso, patinando por las esquinas, evitando por poco a los guardias que irrumpían por los pasillos laterales. ¡Ahí! Alguien gritó. Jack gritó y giró a la izquierda. Un grupo de guardias cargó tras él, lanzas bajó. Jack se agachó a otro pasillo, casi se resbala sobre una alfombra, se recuperó y se deslizó detrás de un pilar. Se apretó contra sí mismo, respirando con dificultad. Los guardias pasaron corriendo. Jack se asomó. Claro. Exhaló, se giró, y casi corrió de bruces hacia una enorme pintura montada en la pared. Representaba a un hombre con túnicas sueltas llegando a una tierra hambrienta, con los brazos extendidos, los niños alcanzándolo, cestas de grano y agua apareciendo como por milagro. Jack entrecerró los ojos. Alivio alimentario, murmuró. Tu intervención divina. Difícil de decir. Un grito resonó cerca. Jack entró en pánico. En un momento de inspirada estupidez, retrocedió y se presionó contra la pintura, aplanando su cuerpo y sosteniendo el jarrón frente a él como un accesorio. Los guardias entraron corriendo momentos después. Escanearon el pasillo. Uno puntiagudo. Él fue por aquí. Otro frunció el ceño. Sin pistas. Discutieron brevemente, luego siguieron adelante. Jack se quedó perfectamente quieto. Durante mucho tiempo. Le empezó a doler el brazo. Su pierna se acalambró. Podía sentir el sudor goteando por su columna vertebral. Finalmente, las voces se acercaron de nuevo, pero estas eran más tranquilas, familiares. Las orejas de Jack se levantaron. Vio que rompieron la línea exterior, decía una voz profunda y tensa. Iglú. Jack se esforzó por ver a través de la astilla entre la pintura y la pared. Otra voz respondió. Mayor, desgastada por el agotamiento. ¿Cuánto tiempo? Unas pocas horas, como mucho. Los piratas Carraguer están avanzando más rápido de lo previsto. El aliento de Jack se detuvo. Piratas Carraguer. El hombre mayor, Cobra Real, suspiró pesadamente.
Pel. Chaka. Hubo una pausa. Jack sintió un escalofrío. Chaka contrató a su vicecapitán, dijo Igaram en voz baja. Un espadachín llamado Gerard. Él escapó, pero sus heridas son graves. Muchos hombres se perdieron cubriendo su retirada. El silencio de Cobra fue pesado. ¿Por qué?, dijo Cobra por fin, con la voz quebrándose lo suficiente como para traicionarlo, cae este sufrimiento sobre mi reino. El agarre de Jack sobre el jarrón se tensó. Cobra continuó. ¿Y el gobierno mundial? Han enviado a llamar a los marines, respondió Igaram. No sabemos cuándo llegarán. Cobra asintió lentamente. ¿Y el ladrón? El que deambula por el palacio. Igaram dudó. Es el mismo pirata al que estábamos interrogando. Había golpeado a los guardias y había escapado del calabozo. Ahora estamos searching buscándolo. Jack hizo una mueca de dolor. Cobra se frotó las sienes. ¿Y la reina? ¿La evacuamos? Ella no puede ser movida, dijo Igaram suavemente. El médico dice que el trabajo de parto puede comenzar en cualquier momento. Los ojos de Jack se abrieron de par en par. Mal momento. Muy mal momento. Fue entonces cuando su pie resbaló. El jarrón se resbaló con él. Jack se sacudió. Demasiado tarde. Salió del cuadro con un grito de asombro, el jarrón chocando espectacularmente contra la cabeza de Igaram. La porcelana explotó. Fragmentos de oro esparcidos. Igaram se tambaleó, maldiciendo. Jack se lanzó hacia adelante instintivamente, agarró a Cobra por el cuello y presionó un fragmento irregular de porcelana contra la garganta del rey. Los guardias se congelaron. Jack sonrió, sin aliento. Ahora, mantengamos todos la calma. Libera a su majestad. Igaram ladró, agarrándose la cabeza. Jack inclinó a Cobra hacia atrás un paso, cuidadoso pero firme. Ah. Sin movimientos bruscos. No soy muy bueno bajo presión. Cobra tragó saliva, con los ojos muy abiertos pero desafiante. ¿Qué quieres? Mis pertenencias, dijo Jack rápidamente. Sombrero. Abrigo. Espada. En ese orden. Igaram dudó. Cobra asintió una vez. Hazlo. Momentos después, los guardias regresaron con los brazos llenos. Jack recuperó su sombrero primero, colocándoselo en la cabeza con reverencia. Luego su abrigo, se encogió de hombros con un suspiro de alivio. Finalmente, su espada. Se sintió completo de nuevo. Jack retrocedió hacia una ventana, manteniendo a Cobra entre él y los guardias. Miró hacia abajo e inmediatamente se arrepintió. Estaban muy arriba. Bien, murmuró Jack. Eso es desafortunado. ¿Qué quieres? Cobra preguntó de nuevo, con la voz tensa. Jack abrió la boca para responder y Cobra de repente se retorció, agarrando el fragmento y arrancándolo con una fuerza desesperada. Su majestad. Gritó Igaram. Todo sucedió a la vez. Los guardias avanzaron. Jack reaccionó por instinto. Empujó a Cobra hacia Igaram, desequilibrándolos a ambos y arrojándose por la ventana. Cobra corrió hacia el borde, con el corazón latiendo con fuerza. No había nada abajo. Luego levantó la vista. Jack Sparrow estaba escalando. Asideros repisas, mampostería decorativa. Se movía como un mono, trepando por la pared del palacio a una velocidad alarmante. Los ojos de Cobra se abrieron. Se dirige hacia las cámaras de la reina, terminó Igaram, horrorizado. En otra parte de la ciudad, Van Augur se paró a la sombra de un callejón estrecho, con el rifle colgado a la espalda, observando a los guardias dirigirse hacia las murallas. Las sirenas aullaron. El humo se enroscó en el cielo, a las afueras de la ciudad. Maldita sea, murmuró Augur. Comentarios. Capítulo 79. Humo sobre Aluvarna. Van Augur se movió como una sombra, deslizándose por las grietas presa del pánico. Las calles de Aluvarna se habían transformado de avenidas ordenadas en venas de caos. Los civiles corrían en todas direcciones, agarrando niños, paquetes, cualquier cosa que pudieran agarrar. Los guardias gritaban órdenes contradictorias, algunos intentaban formar filas, otros abandonaban los puestos por completo, para correr hacia el palacio o las puertas. El humo bajó a la deriva, picando los ojos. En algún lugar, algo explotó. Piedra moliendo contra piedra en un eco atronador que rodó por la ciudad. Augur mantuvo la cabeza gacha, Cloak se acercó, Senricus se ató la espalda bajo capas de polvo y sudor.
Se movía despacio, porque la velocidad llamaba la atención, y la atención era la muerte en una multitud como esta. Un guardia casi choca con él en una intersección, retrocediendo tropezando con un aliento agudo. Su casco estaba torcido, con los ojos muy abiertos y desenfocados. Augur lo agarró por el hombro. ¿Qué pasó? Augur preguntó rotundamente. El guardia tragó saliva con fuerza. Son los piratas Carraguer. Están aquí. Rompieron el asedio y avanzaron hasta la capital. Los ojos de Augur se entrecerraron. ¿Cómo? La compostura del guardia se quebró. No lo sé. La mitad de nuestro ejército está muerto. Los otros, su voz bajó a un gemido cercano, nunca tuvieron la intención de ganar. Los piratas en Nanohana eran solo una distracción. Quemaron pueblos, nos sacaron, dividieron nuestras fuerzas. Cuando nos mudamos, la flota principal atravesó directamente. Augur lo liberó. ¿Y Nanohana? Él preguntó. El guardia se rió, un sonido histérico. Se fue. Todo se ha ido. Quieren esclavos ahora. O peor. Agarró su lanza con más fuerza. Voy a morir. Salió corriendo sin decir una palabra más. Augur lo vio desaparecer en la masa de cuerpos, luego exhaló lentamente. Así que eso fue todo. Carraguer no había atacado simplemente por eso. Había planeado todo de antemano. La mente de Augur funcionaba fríamente, metódicamente. El capitán había sido llevado al palacio. El rey no creerá que Jack es parte de las fuerzas de Carraguer. Un explorador, un infiltrado. Eso significaba una fuerte seguridad, encierros, interrogatorios. La extracción sería difícil incluso en condiciones ideales. Y estos estaban lejos de ser ideales. Otra explosión sacudió la calle. Augur se apartó de los civiles que huían y se dirigió hacia el muro exterior, deslizándose por callejones laterales, saltando escombros, agachándose debajo de pancartas colgantes. El paisaje sonoro cambió a medida que se movía. Más cerca de las paredes, los gritos disminuyeron, reemplazados por el rugido de los cañones y la cadencia ladrada de los comandos militares. Llegó a un cruce donde varios guardias permanecían congelados, mirando el humo más allá de las murallas. Uno de ellos se había desplomado contra la pared, con el casco descartado y los ojos vidriosos. Augur lo golpeó una vez. El guardia se desplomó sin hacer ruido. Augur se quitó el uniforme rápidamente. Le quedaba mal alrededor de los hombros y las piernas, estirado apretado sobre su pecho, pero sería suficiente. Se puso el casco por última vez, tirándolo hacia abajo. Luego subió. El muro estaba lleno de actividad. Los cañones retumbaban a un ritmo irregular, retrocediendo sacudiendo la piedra bajo las botas de Augur cuando subió al parapeto. Los soldados corrían municiones de un lado a otro, algunos sangrando, otros gritando, otros simplemente mirando a lo lejos como hombres que ven acercarse el fin del mundo. Un oficial lo notó casi de inmediato. Tú. El hombre ladró, con la cara roja debajo del yelmo. ¿Por qué estás parado ahí? Ponte a disparar. Tienes un arma grande, úsala. Augur no dijo nada. Él desenganchó a Senriku. El rifle atrajo miradas. Curiosidad, admiración. Alguien silbó. Esa cosa atravesará un barco. Augur tomó posición en el borde y elevó el alcance. La vista más allá de las paredes era sombría. Barcos piratas se agolpaban en el horizonte, velas negras rasgando el humo. Cientos, no, más. Los hombres avanzaron en oleadas, ondeando pancartas, alzando espadas. Las fuerzas restantes de Arabasta formaron líneas desesperadas, levantaron escudos, apuntalaron picas, pero estaban siendo tragadas por el gran número y la brutalidad. La mandíbula de Augur se tensó. El ejército permanente más grande del Grand Line, reducido a una fuerza dilatoria. Incompetencia. La única otra cosa que no le gustó, la primera fue el daño a su amada pistola. Ajustó el visor y disparó. El disparo se abrió paso por el aire. Un pirata cayó, girando hacia atrás, la armadura atravesó a puñetazos. El oficial le dio una palmada en el hombro a Augur. Eso es. Sigan disparando. Augur lo hizo. Otra vez. Y otra vez. Cayeron cuerpos. Piratas, soldados, a veces ambos en una sola línea. Él no discriminó. Su rostro permanecía inexpresivo mientras el visor rastreaba objetivos con precisión mecánica.
Recordó, distantemente, que ahora él mismo era un pirata. No importaba. El oficial continuó gritando elogios, ajeno al hecho de que las balas de Augur atravesaban las filas de Arabasta con la misma eficiencia. Entonces Augur vio algo que hizo que su dedo se detuviera en el gatillo. Dos figuras, inconfundibles incluso a la distancia. Pintel, Ragetti, avanzaban tambaleándose a través del caos, encadenados, maltratados y cargando un palanquín. Augur miró fijamente. ¿Qué? Murmuró, demonios infierno. El palanquín estaba absurdamente intacto, balanceándose mientras se movían, de alguna manera intacto por el fuego de los cañones o los cuerpos en estampida. Los guardias se abalanzaron sobre ellos. Los piratas se enfrentaron a su alrededor. Augur disparó 2 veces. Los atacantes cayeron. Pintel y Ragetti tropezaron pero siguieron moviéndose. La lengua de Augur chasqueó contra sus dientes. De todos los lugares. De todos los tiempos. Se levantó de su posición de disparo. El oficial se volvió, incrédulo. ¿A dónde vas? Eres lo único que los ralentiza. Augur pasó junto a él. Estoy desertando. El oficial balbuceó. No puedes. Serás sometido a un consejo de guerra. Augur no miró hacia atrás. Detrás de él, la ciudad ardía. Capítulo 80. Un agujero en la pared. Van Augur mantuvo sus ojos en ellos incluso mientras descendía. Pintel y Ragetti eran un problema conmovedor en medio de un campo de batalla. 2 siluetas familiares flotando entre el humo y el pánico, arrastrando cadenas, cargando algo que no tenía sentido llevar en medio de un asedio. Un palanquín. Un pequeño y ridículo palacio sobre postes que se balanceaba como si el desierto mismo hubiera decidido burlarse del concepto de supervivencia. Augur apoyó el hombro, avistó el Senriku y disparó. Un pirata que se había estado acercando detrás de ellos se sacudió, se tambaleó y cayó con un grito golpe limpio en la pierna. TCH, murmuró Augur, bajando el rifle solo el tiempo suficiente para moverse de nuevo. Ya no se molestó en tratar de parecer un soldado. Ese disfraz había cumplido su propósito. Ventaja, información, unos minutos de respiro. Ahora la ciudad había pasado el punto en el que los uniformes importaban. Humo de colores borrosos. El miedo hacía que todos parecieran iguales. Correr, gritar, matar. Calculó su trayectoria con el mismo enfoque frío que usó para el viento y la distancia. No se dirigían a las puertas principales. Los ojos de Augur se entrecerraron. Al principio no tenía sentido, hasta que lo hizo. Las puertas eran una picadora de carne. Cañones, cadáveres, caballería, barricadas. Si eras pequeño y desesperado, no intentabas forzar la puerta principal. Buscabas la pared lateral, la parte inferior, los lugares que los oficiales no vigilaban porque estaban demasiado ocupados muriendo heroicamente en el obvio punto de entrada. Augur golpeó el suelo lo suficientemente fuerte como para sacudir sus huesos e inmediatamente se movió. Detrás de él, se alzaron voces. Gritos desde la pared, confusión, sospecha. Alguien puede haberse dado cuenta de que el guardia con el arma grande había dejado de fingir. Algunos incluso podrían haber visto su rostro debajo del casco mientras descendía. A él no le importó. Atravesó un callejón que apestaba a madera quemada y derramó aceite, luego otro, y luego emergió cerca del muro inferior. Aquí, el ruido cambió. Hubo menos truenos de cañón, más revueltas desesperadas, más gritos amortiguados de las calles que intentaban fingir que no se estaban convirtiendo en un cementerio. Unos pocos guardias estaban apostados cerca de una ruta de servicio, con las lanzas apretadas y los ojos saltones. Desafortunado. Augur se acercó con la misma eficiencia que había usado en la pared. Un movimiento rápido. Un golpe agudo. Un guardia bajó sin hacer ruido. El segundo alzó su lanza, Augur clavó la culata del Senriku en la garganta del hombre y lo atrapó antes de que golpeara el suelo con demasiada fuerza. Arrastró ambos cuerpos detrás de cajas apiladas y exhaló una vez. Luego buscó. Su mirada se desvió por la parte inferior del muro. Almacenes, suministros, barriles, carros abandonados a mitad de camino. Se acercó a un grupo de barriles y abrió uno. Pólvora. La expresión de Augur no cambió, pero algo en sus ojos se agudizó con un propósito. El reino se había preparado para el asedio, de acuerdo. Simplemente se había preparado para perder lentamente,
con dignidad, en lugar de ganar. Trabajó rápido, sacando pólvora de un barril a otro, empaquetándola más apretada, construyendo una carga cruda. Necesitaba un agujero. A lo lejos, Pintel y Raggedy aparecieron a la vista, medio ocultos por el humo y la arena, con el palanquín balanceándose detrás de ellos como la broma más obstinada del mundo. Augur dio un paso atrás, midió su distancia, levantó el Senriku, y despedido. El disparo golpeó la pólvora empaquetada. La pared gimió, luego tronó. La piedra estalló hacia afuera, el polvo y los escombros ondeando en una ola asfixiante. La explosión resultó efectiva. Una herida fea en el costado de la ciudad que se ensanchó a medida que las grietas atravesaban la mampostería. Los guardias gritaron. Los oficiales gritaron preguntas que nadie pudo responder. Augur no se detuvo en eso. Se adentró en el humo, pisando escombros mientras el aire se llenaba de arena y olía a pólvora quemada. Al otro lado de la brecha, carnicería. El espacio entre la muralla y las calles de la ciudad era un caos comprimido en una garganta estrecha. Los piratas se acercaron a la brecha, sintiendo la oportunidad. Los guardias trataron de formar una barricada, entrando en pánico cuando se dieron cuenta de que su perímetro seguro acababa de convertirse en una puerta. Y allí, cerca de un carro roto, Pintel y Raggedy se habían detenido, agachados, tratando de hacerse más pequeños de su tamaño imposible habitual. El palanquín se sentó detrás de ellos, ligeramente inclinado. Augur podía escuchar maldiciones agudas desde adentro. Augur gritó una vez, agudo y bajo. Levantaron la vista, cautelosos. Para ellos, todavía era un soldado. Alto, armado y completamente capaz de terminar el día con un arma. Augur chasqueó la lengua con irritación. Se arrancó el casco y soltó el cuello del uniforme. Pintel y Raggedy se quedaron mirando. El reconocimiento los golpeó como un balde de agua fría. Augur. Pintel espetó, con la voz entrecortada en algo que sonaba peligrosamente cerca del alivio. Sálvanos. Raggedy asintió frenéticamente y levantó las manos atadas para demostrar las cadenas que habían estado haciendo su vida miserable durante demasiado tiempo. Por favor, antes de empezar a disfrutar de la idea de morir. Una cabeza asomó desde el palanquín. Pequeño. De cara redonda. Sudoroso. Un cigarro apretado entre labios nerviosos. Los ojos del hombre se encontraron con los de Augur, se abrieron al ver el rifle y tragó saliva con fuerza. ¿Qué fue esa explosión? Exigió, tratando de sonar en control y fallando. ¿Y quién eres tú? Miró de Pintel a Raggedy, luego de regreso al tirador alto cuya presencia lo hacía sentir como un insecto parado debajo de una bota que aún no había decidido si renunciar. Augur levantó el Senriku. El hombre se quedó paralizado. El miedo se apoderó de él tan completamente que, por un momento, se olvidó de respirar. Augur disparó una vez. El disparo se abrió paso entre el estruendo y el hombre volvió a desplomarse en el palanquín, instantáneamente en silencio. Pintel se estremeció como si la bala le hubiera rozado la oreja. Raggedy cerró los ojos con fuerza, luego los abrió lentamente y miró a Augur como si tratara de decidir si gritar o felicitarlo. Tuyo, comenzó Raggedy. Augur ignoró la oración a medio formar y dio un paso al frente. Agarró las cadenas de las muñecas de Pintel, las probó, luego cambió el ángulo del rifle y disparó nuevamente, esta vez contra la cerradura. El metal se rompió. La cadena se aflojó. Los ojos de Pintel se abrieron como si le dijeran a un niño que podía faltar a la escuela para siempre. Augur hizo lo mismo con Raggedy, rompiendo el cerrojo con un disparo raso. Pintel inmediatamente trató de limpiarse como si estar cerca de la muerte hubiera dejado un residuo físico en su piel. Estaba empezando a encariñarme con ese tipo, murmuró Pintel, frotándose las muñecas. La mirada de Augur era lo suficientemente plana como para congelar el agua. ¿Quién era él? Un capitán pirata, dijo Pintel, como si eso lo explicara todo. Nos capturó. Nos hicieron esclavos, agregó Raggedy, alzando la voz con indignación porque claramente había estado ahorrando para la audiencia adecuada. Nos hizo llevar su cuerpecito. Todo el camino a través del desierto, continuó Pintel, como un hombre recitando una tragedia personal. Los ojos de Raggedy se hincharon. Todo el camino a través del desierto. ¿Puedes creerlo? Augur apretó el rifle. Parecía que estaba decidiendo si dispararles a los dos simplemente para restaurar el silencio.
Lamentablemente, no lo hizo. Se obligó a hablar como un profesional dirigiéndose a reclutas incompetentes. ¿Dónde está el capitán? La cara de Pintel cambió instantáneamente. El alivio se evaporó. ¿Capitán? Él no está contigo. Los ojos de Augur se dirigieron hacia el horizonte del palacio en la distancia. Dentro del palacio. Raggedy parpadeó. ¿Cómo? Es una larga historia, dijo Augur, y su tono implicaba que la historia estaba compuesta principalmente de arrepentimiento. Vas a atraparlo. Pintel miró fijamente como si Augur les hubiera sugerido que nadaran hacia la luna. Se supone que debemos entrar al palacio. ¿El palacio donde está el rey? ¿Con guardias? ¿Y espías? Augur habló a través de sus dientes. Sí. Raggedy levantó una mano. Detalle menor. ¿Cómo hacemos eso? La mirada de Augur se dirigió a la brecha, donde los piratas ya comenzaban a empujar hacia la brecha como ratas que encuentran un nuevo agujero en una despensa. Los guardias trataron de formar una línea, pero sus ojos seguían volviendo al humo como si esperaran que la pared los mordiera. Augur movió la barbilla hacia la abertura. Por aquí. Muévete mientras todos están demasiado confundidos y distraídos. Pintel miró el agujero que se ensanchaba, luego a Raggedy, luego de regreso a Augur. ¿Y tú? Los detengo, dijo Augur. Las cejas de Raggedy se levantaron. ¿Vas a detenerlos a todos? Augur levantó el Senriku y disparó 3 tiros rápidos. Cayeron 3 piratas. El cuarto tropezó hacia atrás, aterrorizado por la repentina precisión. Augur no miró a Raggedy. Vete. Dudaron, porque a pesar de todas sus discusiones y tonterías, Pintel y Raggedy no eran hombres valientes por naturaleza. Su coraje generalmente llegaba tarde, como un barco que había entendido mal la marea. La voz de Augur se agudizó. Si no te vas ahora, morirás aquí, y personalmente lo consideraré tu culpa. Eso, de alguna manera, lo logró. Pintel y Raggedy tropezaron hacia adelante, empujados a moverse por el insulto, el miedo y la débil y obstinada lealtad que de alguna manera había crecido en ellos a pesar de todos los argumentos lógicos en contra. Atravesaron la débil barricada de guardias con más entusiasmo que habilidad. ¡Ar! Pintel gritó, como si el volumen pudiera sustituir a la intimidación. Raggedy trató de igualar la energía. ¡Ar! Los guardias gritaron de todos modos. Pintel parecía ofendido mientras corrían. No somos tan aterradores, ¿verdad? Raggedy ni siquiera lo miró. Lo eres. Detrás de ellos, la voz de Augur atravesó el ruido como una cuchilla. Vayan al palacio, malditos bastardos. Raggedy se estremeció. Oh, sí. La brecha estalló en violencia. Augur plantó sus pies en la boca del agujero y se convirtió en lo que siempre había sido. Un problema que se movía más rápido de lo que la mayoría de los hombres podían pensar. Disparó con un ritmo despiadado, con balas atravesando extremidades, hombros, rodillas, cualquier cosa que frenara la oleada. Cuando los piratas se acercaban demasiado, usaba el rifle como un garrote, rompiendo cráneos y mandíbulas con una eficiencia brutal. Podía escuchar a los guardias gritando detrás de él, tratando de formar una segunda fila. No le importaba si vivían o morían. Le importaba ganar tiempo. Una sombra se movió al borde de su visión. Un hombre acercándose con una katana. Caminar por el caos con intención tranquila, como si la batalla a su alrededor no lo excitara, no le molestara. Augur derribó a un pirata con la culata del rifle y giró por completo. La delgada estructura del espadachín estaba envuelta en un abrigo que de alguna manera permanecía limpio incluso en el humo. Los anteojos se posaron en su nariz, reflejando la luz del fuego en un destello frío. Sus ojos eran agudos, demasiado agudos, del tipo que no solo te veía sino que te medía. La katana se soltó con un susurro. El hombre se balanceó una vez. Los instintos de Augur gritaron. Arrastró a un pirata al camino de la espada. El pirata ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba sucediendo antes de que la rebanada le atravesara y continuara, tan limpia, tan poderosa que ensanchó la brecha misma, cortando más piedra como si la pared fuera papel. El polvo explotó de nuevo hacia afuera. Augur dio un paso atrás, los ojos entrecerrados, el Senriku levantándose. La espada del espadachín se inclinó hacia él, y la voz tranquila del hombre atravesó el humo. Augur no sabía su nombre.
pero supo, al instante, que no se trataba de un pirata normal. Augur estabilizó su respiración, el cañón de su rifle siguiendo la línea central del hombre. El espadachín avanzó un paso mesurado. La expresión de Augur permaneció fría. Comentarios. Capítulo 81. Reinas, arena y acero astillado. Jack escaló como un hombre que había tomado una decisión terrible y se negó a admitirla. La muralla del palacio estaba más caliente de lo que tenía derecho a estar. Piedra horneada por el sol presionada en sus palmas, sus botas raspadas por la tierra horizontal y cada respiración como si fuera un dragón respirando fuego. Eso se vería genial al menos. Sin embargo, él ya se había comprometido. Lo que significaba que lo único sensato era continuar comprometiéndose. Arriba vamos, murmuró para sí mismo, escalando una repisa decorativa que parecía construida para pájaros. No hay nada sospechoso en que un pirata escale un palacio real. Perfectamente normal. Prácticamente alentado. Llegó a un balcón. Pilares blancos, cortinas transparentes ondeando, el tenue aroma del aceite floral saliendo como una invitación. La sonrisa de Jack brilló, satisfecha de sí misma. Ah. Un balcón. Los balcones siempre significan, se levantó y balanceó una pierna. Alguien rico está cerca. Aterrizó ligeramente, se desempolvó las manos y se enderezó el abrigo como si hubiera llegado por la puerta principal con una cita. Luego se congeló, porque él lo sintió. Múltiples pares de ojos. Y en el momento en que levantó la vista, recibió gritos agudos y agudos. Dos sirvientas se pararon al borde de la cámara, con la boca abierta y las manos medio levantadas en un indefenso intento de valentía. Uno gritó, «¡Pirata!». El otro gritó, «¡En los aposentos de su majestad!». Jack parpadeó una vez, luego dos, y levantó una mano en un gesto lento. «Buenas tardes». La primera doncella no se detuvo. «El pirata alto, moreno y guapo está en las cámaras de su majestad». La boca de Jack se crispó. Él no pudo evitarlo. Alto, moreno y guapo. Inclinó la cabeza, saboreándolo como un buen ron. Bueno, no le dijo a nadie en particular, eso es halagador, aunque sea un poco insultante. La segunda sirvienta agarró a la primera por la manga y comenzó a arrastrarla, pero aún así encontró tiempo para devolverle la mirada furiosa a Jack. Y no creas que no vimos la forma en que aterrizaste como si fueras el dueño de la cámara. Soy dueño de la cámara y, si me lo permites, dijo Jack inclinando su sombrero y tratando de parecer encantador, incluso tu corazón. La criada parecía estar decidiendo si desmayarse o tirarle un jarrón. Ella eligió gritar de nuevo y retirarse a toda velocidad. Jack suspiró con paciencia teatral. Está bien, está bien. No hay necesidad de pánico. No estoy aquí para, se detuvo en seco. Porque más allá de las cortinas, enmarcadas por una luz suave y una decoración regia, se encontraba una mujer que hacía que toda la habitación pareciera construida a su alrededor. Era hermosa de una manera que no se sentía frágil. Cabello azul suelto, ojos oscuros que no se inmutaban, una figura esbelta envuelta en un atuendo real formal. Una blusa morada, una túnica blanca con un borde rosa sobre los hombros, joyas de oro en el cuello y la muñeca, aretes que captaban la luz cuando ella se movía. Y tenía un estómago grande, innegablemente embarazada. Las cejas de Jack se levantaron. Su cerebro, que normalmente priorizaba el tesoro y la autoconservación, trató de cambiar a algo pirata por costumbre. Sus instintos le ofrecieron opciones que había visto tomar a hombres más feos. E inmediatamente los rechazó a todos. No, se dijo Jack con firmeza. No estamos haciendo eso. No debería serlo yo. Se aclaró la garganta y, como si estuviera actuando para una audiencia que no podía ver, enderezó su postura a lo que imaginaba que era respetable. Se supone que un hombre alto, moreno y guapo, dijo Jack en voz baja, no debe hacer cosas espeluznantes. Solo los hombres espeluznantes hacen las cosas espeluznantes. Su mirada se desvió, como si estuviera apuntando su juicio al universo. Feos. Los grasientos. Los que huelen a calcetines hervidos y decepción. Aquellos cuyas personalidades están hechas de CSD, buscó algo adecuadamente vicioso, queso mohoso y mentiras. Hizo una pausa, luego agregó, porque se sentía bien, como Pintel. La mujer en el centro de la habitación no parpadeó.
dio un paso adelante y se colocó entre Jack y las dos sirvientas temblorosas detrás de ella, protegiéndolas con su cuerpo a pesar de su condición. Eso por sí solo le dijo a Jack que ella no era una reina testaferro de porcelana. Expresa tu propósito, dijo, con la voz uniforme, controlada, el tono de alguien que había tenido que sonar tranquilo mientras su mundo ardía a su alrededor. Jack levantó ambas manos, con las palmas abiertas. La salida más cercana, dijo rápidamente. Eso es todo lo que quiero. Me iré. No quiero tus joyas, no quiero tus cortinas muy caras, no quiero tus, miró una mesa pulida, artículos de cerámica, y ciertamente no quiero tu ira real y tal vez calidez. Las criadas detrás de ella lo miraron fijamente como si acabara de decir que no quería oxígeno. Los ojos de la reina entrecerraron una fracción. Un pirata que dice que no quiere nada. Jack sonrió, esperando que pareciera sincero y no como un ladrón tratando de escapar después de no robar. Tengo intenciones muy honorables. Una doncella susurró en voz alta, porque la sutileza claramente no era un requisito del palacio. Él dice eso como si fuera una oración real. La otra doncella le respondió con un silbido. Si eres honorable, yo soy Marine. La sonrisa de Jack se endureció. Me heriste. La mirada de la reina se movió, no a la cara de Jack, sino a la habitación. En las cortinas. En el balcón. Como si estuviera rastreando otra cosa, anticipando movimiento. Jack se dio cuenta, y eso hizo estallar sus propios instintos. Sus sentidos le hormiguearon, un agudo hormigueo en la nuca. Alguien venía. No es el habitual sello de pies pesados de los soldados. Esto se sintió repentino. Como si el aire mismo se hubiera movido. Como si lo hubiera, arena. Jack se movió por reflejo, su cuerpo se deslizó como tirado por un hilo que no podía ver. Reapareció cerca del borde del balcón justo cuando algo se formó donde había estado parado. Arena coalescente en forma humana. Una mujer salió de ella con irritación rodando como calor de piedra. Cabello negro. Un cigarro entre los dedos. Un gancho donde debería haber estado una mano. Una presencia que hizo que incluso la realeza sintiera que debería dar un paso atrás. El rostro de Jack se iluminó con furioso alivio. Ah. Croco. Él se quebró. Ahí estás. Me preguntaba a dónde desapareciste después de dejarme con los guardias. Los ojos de la mujer se aplanaron con una paciencia asesina. No me llames así. Oh, te llamaré como quiera, dijo Jack, ofendido. Fui capturado. Fui interrogado. Fui amenazado. Fui, señaló vagamente, maltratado por un hombre de mandíbula muy cuadrada y sin sentido de la hospitalidad. La reina miró fijamente al recién llegado. No con Jack. A ella. Y el impacto en su expresión no fue el impacto de ver a un extraño. Fue un reconocimiento. Las sirvientas, sintiendo el cambio, guardaron silencio de una manera que parecía temer aprender a arrodillarse. Jack siguió la mirada de la reina, luego volvió a mirar a Crocodile y luego volvió a mirar. El parecido le golpeó tarde, como un puñetazo retrasado. La forma de sus ojos. La línea de los pómulos. La misma calmadura enterrada bajo vidas diferentes. La boca de Jack se abrió ligeramente. La reina habló primero, con la voz más tensa ahora. ¿Quién es este? Cocodrilo chasqueó la lengua, agudizándose la molestia. Ella claramente no quería estar aquí. No quería esta habitación, estos ojos, este momento. Jack, desafortunadamente, vivió por momentos. Inclinó la cabeza de lado a lado, estudiándolos como un hombre viendo una obra de teatro por la que había pagado para ver. Luego sonrió, muy contento, equivocado. Oh, dijo Jack, como si la respuesta hubiera sido obvia todo el tiempo. Eres familia. Los ojos de Cocodrilo se entrecerraron. No lo hagas. Jack la ignoró y siguió adelante, porque Jack Sparrow nunca había encontrado un límite que no intentara escalar. Señaló a la reina, luego a Cocodrilo, luego de vuelta a la reina. Te pareces demasiado, dijo. Y ese nombre Nenefernefernefar, sea lo que sea, no es un nombre de taberna. Es un apellido. Una grande. Los labios de la reina se abrieron y la expresión de Cocodrilo se agudizó hasta convertirse en advertencia. Jack levantó un dedo dramáticamente. Lo tengo, anunció. Croco. Eres la reina perdida de Arabasta.
exiliado por tu hermano que quería el trono para sí mismo. Intentó matarte, así que recurriste a la piratería, juraste venganza y te convertiste en una leyenda del desierto. Por un momento, la habitación se quedó mirándolo fijamente. Entonces Crocodile se quebró. No fue así. Los ojos de Jack se abrieron de par en par. Así que fue algo. Cocodrilo dio un paso, sacudiendo arena alrededor de sus pies. No fui exiliado. Me fui por mi cuenta. El aliento de la reina se detuvo. Sus ojos se movieron entre Crocodile y Jack como si no pudiera decidir cuál era la mayor amenaza. Jack, mientras tanto, parecía complacido consigo mismo por haber aterrizado cerca de la verdad. Se quitó el polvo de la manga y, como era Jack Sparrow, se sentó en el borde de una mesa baja como si lo hubieran invitado. Las criadas lo miraron fijamente como si acabara de insultar todo el concepto de mobiliario. ¿Qué estás haciendo? La reina exigió, incrédula. Jack se acomodó. Escuchando. Quiero escuchar verdades familiares y drama. Es raro que pueda presenciar un escándalo real en persona. El anzuelo de Cocodrilo se abalanzó hacia él. Jack bloqueó con su espada, gruñendo mientras el dolor iluminaba su brazo como una campana de advertencia. Mostró los dientes. ¿Por qué me estás atacando? Simplemente estoy. Él se detuvo. Porque la reina jadeó. Un repentino sonido húmedo. Salpicaduras de agua sobre la piedra. Todos se volvieron. La reina se agarró el estómago, apretando la cara. Su respiración se entrecortó. Sus rodillas se doblaron ligeramente. Las criadas detrás de ella chillaron. Ella. Los ojos de Cocodrilo se abrieron de par en par con genuina alarma, y ladró la primera cosa útil que había dicho en todo el día. Ayúdala. Jack parpadeó, luego, porque el momento era, de hecho, absurdo, soltó una risa indefensa que murió en su garganta cuando el dolor de la reina se volvió innegable. Los guardias irrumpieron. El acero brillaba. Las botas tronaron. La sala se llenó de cuerpos y urgencias. El mismo Cobra lo siguió, más viejo de lo que debería haber parecido, con los ojos atormentados por días sin dormir. Y Garam entró con él, alto y ancho, bigote rígido, expresión entrecortada entre confusión y furia. La mirada de Cobra aterrizó en Jack. Primero la ira se encendió. Luego se convirtió en cocodrilo. Shock. Luego a la reina. Preocupación, alivio, amor desesperado, todo a la vez. Él corrió a su lado, agarrando su mano mientras ella gemía. Y Garam parecía que estaba tratando de procesar tres desastres diferentes simultáneamente. ¿Por qué hay un pirata adentro? Comenzó. ¿Por qué hay otra mujer? Continuó. ¿Cómo está la reina en? Terminó, horrorizado, mientras se comprendía. Labor. Las doncellas atraparon a la reina mientras se balanceaba. Y Garam se movió rápido, despejando el espacio, levantándola cuidadosamente sobre la cama con más gentileza de lo que su cuerpo sugería que era capaz. Cobra se quedó a su lado, tomándola de la mano como si fuera lo único estable que quedaba en el mundo. Miró hacia Cocodrilo, bajando la voz. Lily susurró. La cara de Cocodrilo se tensó ante el nombre y ella apartó la cabeza, la mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que podía morder el orgullo. Jack se quedó torpemente a su lado, con la espada aún en la mano, de repente consciente de que se había metido en algo mucho más grande que su desorden habitual. Entonces el palacio tembló. Un lejano estruendo rodó por la piedra como un trueno. Otro, más cerca. Un guardia irrumpió en la cámara, presa del pánico, con el sudor manchando su rostro. Su majestad. Gritó, con la voz quebrada. Jamie Carragher, él está aquí, él mismo. Los ojos de Cobra se abrieron. La cara de Igaram se endureció. La expresión de Cocodrilo cambió a algo más frío que la noche del desierto. Jack abrió la boca, listo para decir algo completamente inútil. Fuera de la muralla de la ciudad, Van Augur se enfrentó al espadachín con las gafas. El humo se enroscó alrededor del abrigo de Gerard. La katana en su mano parecía demasiado limpia para la carnicería que había creado. Gerard inclinó ligeramente la cabeza, estudiando a Augur como un problema que necesitaba solución. ¿Por qué estás atacando a otros piratas? Preguntó Gerard con calma. ¿Estás aquí para sacar provecho del caos? ¿O simplemente estúpido? Los ojos de Augur eran planos. Levantó el Senriku. Su cañón abollado, la culata rayada, la dignidad del arma magullada por demasiados golpes y muy poco respeto.
No estoy contigo, dijo Augur. Gerard asintió una vez. Sus gafas captaron la luz, parpadeando fríamente. Entonces mueres. Augur apretó el puño y disparó. Gerard se movió. Estaba en otro lugar en el momento en que llegó el disparo, como si la distancia no significara nada y el tiempo fuera negociable. Los instintos de Augur gritaron demasiado tarde. El acero brilló. El dolor atravesó el pecho de Augur como una cuerda caliente. Volvió a estrellarse contra la pared con la fuerza suficiente para sacudir a Stone. Su respiración se detuvo. La sangre corría tibia por su torso. Miró hacia abajo a la herida. Luego miró su rifle. El Senriku también había sufrido daños. Fracturas finas en la estructura, el tipo de daño que no solo amenazaba la función, sino que insultaba la identidad del arma. La cara de Augur no cambió. Pero algo lo hizo. Algo personal. Levantó el rifle lentamente, con los hombros en escuadra a pesar del dolor, y miró a Gerard con tranquila certeza. Pase lo que pase hoy, cualquier reino quemado, cualquier pirata vitoreado, el hombre que dañó su rifle iba a morir. Capítulo 82. Sangre y promesas no deseadas. Cocodrilo no le dio a Jack la oportunidad de abrir la boca. En el momento en que los gritos de parto resonaron nuevamente detrás de las puertas de la cámara, ella lo agarró por el cuello, con fuerza, y lo arrastró al pasillo porque no quería crear otro alboroto diferente al que ya estaban. Jack tropezó una vez, con las botas rozando la piedra pulida. Tranquilo, protestó, medio riendo, medio sin aliento. Al menos déjame hacer las preguntas obvias. El público debe saberlo. Es de mala educación ocultar el drama familiar. Mira a las Cardassians. Cocodrilo lo golpeó contra la pared, un antebrazo presionado contra su pecho, su gancho descansando lo suficientemente cerca como para recordarle lo rápido que podía terminar la discusión. No preguntarás nada, dijo con frialdad. Aquí no. Ahora no. Además, ¿quiénes son las Cardassian? Jack parpadeó, luego levantó ambas manos en señal de rendición, con las palmas hacia arriba. Correcto. Por supuesto. Muy razonable. Tienes toda la razón. Claramente, este no es el momento. Y no sé quiénes son las Cardassians. El nombre acaba de llegar a mi boca. Sus ojos se entrecerraron, buscando sarcasmo en su rostro. Encontrando solo curiosidad mal escondida, ella lo soltó con un fuerte empujón. Lo explicaré más tarde, continuó. Primero, tratamos con Carragher. Jack se enderezó el abrigo, rodando los hombros como si no hubiera sido maltratado literalmente por la arena. ¿O quién? Cocodrilo cerró los ojos. Solo por un segundo. Respiró lentamente por la nariz, el tipo de aliento que tomaba la gente cuando estaban a una pregunta estúpida de cometer un asesinato. Jamie Carragher, dijo, midiendo y recortando. Uno de los piratas de nueva generación. Del tipo nacido de la ejecución de Roger. La misma época que tú y yo. Jack inclinó la cabeza. Ah. Un contemporáneo. ¿Rival? ¿Ex compañero de copas? ¿El hombre que robó tu tesoro y tu abrigo favorito? ¿O, tenía una sonrisa sucia en la cara, el hombre que calentó tu cama una noche y se fue al día siguiente? Ella le lanzó una mirada lo suficientemente aguda como para despellejar la piel. Fui derrotada por Barba Blanca, espetó. Jack abrió la boca, lo pensó mejor y la volvió a cerrar. Right, correcto. Disculpe. Ella continuó de todos modos, las palabras se derramaron con amargura contenida. Después de esa pérdida, volví aquí. Para recuperarse. Para permanecer bajo. Para ver a mi familia, en silencio. Sin arrastrar al gobierno mundial sobre ellos. Su mandíbula se tensó. Ese plan ahora está arruinado. Cortesía tuya. Jack se puso una mano sobre el corazón. Tengo talento para eso. Cocodrilo lo ignoró. Carragher creía que los números importaban más que la fuerza. Construyó una flota masiva y marchó directamente al Nuevo Mundo, pensando que la cantidad abrumaría cualquier cosa. Jack asintió pensativo. Déjame adivinar. No fue así. No, dijo rotundamente. En su primer día, se topó con Kaido. Jack dejó de caminar. ¿Del Kaido? La criatura más fuerte del mar, confirmó Crocodile. Recién salido de otra ejecución fallida. Aburrido. Enojado. Buscando algo que romper. Ella dejó escapar un aliento sin humor.
La flota de Carragher no tenía ninguna posibilidad. Kaido eliminó la mayor parte y persiguió al resto de regreso al Grand Line. Carragher apenas escapó, gravemente herido. Un Jack miró hacia adelante, procesando. Entonces, dijo lentamente, perdió, huyó, se lamió las heridas y decidió que conquistar un reino entero era recover y recuperación. Sí, respondió Cocodrilo. Él quiere recursos. Mano de obra. Una base. Arabasta le da a los 3. Jack se frotó las sienes. Eso es lo mucho. Dejó de caminar por completo y luego hizo la única pregunta a la que su cerebro podía aferrarse. Entonces, ¿qué tiene eso que ver exactamente conmigo? Antes de que Cocodrilo pudiera responder, una voz familiar atravesó el pasillo. Lily. El nombre cayó como un plato caído. Cocodrilo se congeló. Jack se volvió. Cobra Real se paró al otro extremo del pasillo, y Garam a su lado. La cara de Cobra estaba pálida con los ojos muy abiertos, no con ira, sino con incredulidad. Como un hombre mirando a un fantasma que había enterrado años atrás. Pero Cobra enterró a Lily, o eso había pensado. Mi hermana, susurró Cobra. Creí que estabas muerto. Cocodrilo apartó la cara, los hombros rígidos. Bien podría haberlo sido. Los ojos de Jack se cruzaron entre ellos, la emoción parpadeaba a pesar del caos exterior. Oh, esto es excelente. Drama familiar confirmado. Y Garam se aclaró la garganta bruscamente. Su Majestad, no tenemos tiempo, nunca lo hacemos, dijo Cobra en voz baja, luego miró a Crocodile. Ahora eres un pirata. Ella no lo negó. ¿Y estás trabajando con él? La mirada de Cobra se deslizó hacia Jack, levantando sospechas. Jack levantó la mano. En mi defensa, no sabía nada de esto cuando traspasé. Y Garam dio un paso al frente. Tenemos que detener a Jamie Carragher. Esa es la prioridad. Cobra exhaló pesadamente, con los hombros caídos. No podemos, nuestro ejército está colapsando. La capital ha sido violada. Cerró los ojos, como si las palabras mismas pesaran demasiado. Entregaré el trono a Carragher. Si perdona a la gente y si perdona a Titi. Absolutamente no. Las palabras cortaron bruscamente. Todos se volvieron. Cocodrilo se mantuvo erguido ahora, con los ojos ardientes. No te rendirás. Cobra la miró con cansada tristeza. Lily, escúchame. No perderé a mi gente por orgullo. No estoy hablando de orgullo, espetó. Estoy hablando de supervivencia. Rendirse no detendrá a Carragher. Solo lo alimentará. Nuestro ejército está roto, insistió Cobra. Mejor rendirse que dejar sufrir a inocentes. Lucharé contra él, dijo Crocodile. Jack parpadeó. Lo harás. Y tú también lo harás, agregó, volviéndose hacia él. Jack se señaló a sí mismo, incrédulo. Yo. ¿Cómo me arrastraron a esto? Ella miró fijamente. En el momento en que pisaste Arabasta. Jack abrió la boca para discutir, entonces un grito resonó desde la cámara detrás de ellos. Grito de parto de Titi, agudo y crudo. Cobra se volvió de inmediato, el pánico anuló todo lo demás. La expresión de Cocodrilo se suavizó, solo por un momento. Ve con ella, le dijo en voz baja. Ella te necesita. Vaciló, se desgarró, luego asintió y entró corriendo. Cocodrilo volvió a mirar a Jack, con la cara dura de nuevo. Sé que eres más fuerte de lo que pareces, dijo. Ayúdame a derrotar a Carragher, y me uniré a tu tripulación. Y Garam se puso rígido. Lady Lily, la sonrisa de Jack se extendió lenta y encantada. Ahora eso es una oferta. Se inclinó ligeramente hacia atrás, con las manos detrás de la cabeza. Una reina de arena quejumbrosa con un lado secreto y suave. Muy tentador. Otra explosión sacudió el palacio. Jack se volvió hacia la ventana. Afuera, una figura enorme atravesó a los guardias como papel. Un hombre gigante, más alto de lo que Jack había visto jamás, músculos apilados sobre músculos, puños destrozando soldados a un lado con brutal facilidad. El labio de Jack se contrajo. Pensándolo bien se volvió hacia Cocodrilo. Voy a tener que declinar. Antes de que ella pudiera reaccionar, Arena le rodeó las piernas. Demasiado tarde, dijo ella. El mundo se retorció. Jack gritó cuando el suelo desapareció y la arena se lo tragó entero.
Fuera de las murallas de la ciudad, a Van Augur se le acababa el tiempo. Gerard avanzó implacablemente, con la katana parpadeando, cada golpe lo suficientemente preciso como para atravesar el espacio mismo. Augur esquivó, rodó, disparó, apenas adelantándose a la muerte. Le ardía el aliento. Su visión se hizo un túnel. Otro swing llegó demasiado rápido. Los instintos de Augur gritaron. Algo encajó en su lugar. El mundo se ralentizó. Vio el ángulo de la hoja antes de que se moviera. El cambio en los hombros de Gerard. La intención. Augur se hizo a un lado con calma. La katana falló por centímetros. Los ojos de Gerard se abrieron, solo una fracción. Augur sonrió, cansado, agudo, vivo. Así que esto es todo, murmuró. Observación. No más escudos humanos. No más adivinanzas ciegas. Levantó su rifle de nuevo, firme a pesar de la sangre en sus manos, y se encontró con la mirada de Gerard. La pelea no había terminado.